Continuamos con esta interesante entrevista de política internacional, geopolítica, con Manolo Pichardo, que es un dirigente de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y el responsable de política internacional en ese partido. Además, muy conocedor de este tema. Continuando con este escenario nuevo que nosotros llamamos escenario nuevo, no lo digo yo, no, yo oigo todos los analistas hablando de que el mundo ha cambiado en cuanto al escenario geopolítico, y tú lo acabas de decir ahora mismo. Y dentro de ese escenario yo quiero ver si tú compartes estas opiniones de muchos de los analistas de la geopolítica. Primero dicen que el mundo cambió, comenzando por el escenario económico. Dicen que ahora mismo la potencia económica número uno es China. Después viene Estados Unidos, después sigue Rusia y sigue la India y otro país. O sea, es decir, que China encabeza como potencia en la parte de la economía, la parte económica. Y en lo militar se dice que ahora mismo es Rusia que encabeza como la potencia militar y después sigue Estados Unidos. ¿Tú crees que ese escenario cambió de esa manera? No. A ver, Estados Unidos todavía sigue siendo una potencia militar. Principal. Sigue siendo la principal potencia militar. En términos de armamentos nucleares lo es Rusia. Ahí es que Sí, va. La Rusia. diferencia es esa. Pero en términos de armamentos militares, bueno, eso está en duda. Muchos analistas, sobre todo especialistas en temas militares, ponen en duda que ya sea Estados Unidos. Exacto. Lo ponen en duda. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, uno de los armamentos de vanguardia son los cohetes hipersónicos. Estados Unidos no ha podido desarrollar cohetes hipersónicos, pero los tiene Rusia. Dicen de que Estados Unidos se descuidó y Rusia le lleva como 2 años. Y los tiene Irán. Irán. A ver. Oye, que es un aliado ruso. Aquí hay un triángulo, que los tres están en los BRICS. China, Rusia e Irán. Sí. Tienen cohetes hipersónicos. Estados Unidos no tiene cohetes hipersónicos. Cuando hablamos de cohetes hipersónicos es que, por ejemplo, uno de esos misiles puede llegar a Estados Unidos desde Moscú en 2 horas, para ponerte un ejemplo. Es una cosa... Sí, y que puede durar muchísimo tiempo. No, sí, exacto. Entonces, Estados Unidos no ha podido desarrollar eso. Pero además, Estados Unidos tiene un reto difícil, porque las armas modernas necesitan de tecnología. Exacto. Pero para tú tener tecnología necesitas tierras raras. Y como yo decía hace un momentito, claro, el control y monopolio de las tierras raras la tiene China. China, como dije hace un momentito, tiene el 80% de las tierras raras del mundo, ¿verdad? Y con esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial, el presidente Trump ha querido lastimar la economía china con aranceles hasta de un 100%. Entonces, lo que hizo China fue cerrarle el grifo de la tecnología. Claro. Nvidia, una empresa vanguardia de tecnología en Estados Unidos, ha gritado y le ha pedido al gobierno del presidente Trump que por favor, o sea, lleguen a un acuerdo. Sí, porque evidentemente que Nvidia está cerrada. Porque tú no puedes producir nada sin tierra. No hay materia prima. Exacto, pero la industria militar está en crisis si no hay tierra rara. Entonces muchas personas cuestionan la supremacía militar estadounidense debido a esta situación que se está dando y además a la exhibición del Día de la Victoria que hizo Putin en Rusia y la exhibición brutal que hizo China también. en el presidente Xi Jinping en Beijing, donde mostraron armamentos nucleares de última generación. Entonces hay muchos analistas militares que cuestionan un poco la supremacía militar de los Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tiene cerca de 1.000 bases militares alrededor del mundo, aunque ya ha empezado a desmantelar algunas, como en África, ¿verdad? Sí. Pero ciertamente es así. En materia económica, Estados Unidos en materia de PIB nominal sigue siendo dominante, o sea, porque el PIB estadounidense está por el orden de 25.000 billones y la de China es de cerca de 18.000. O sea, en términos de PIB nominal, podríamos decir que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica del mundo en PIB nominal. Pero hay una forma diferente de medir la riqueza, que es la paridad de poder adquisitivo. En términos de paridad de poder adquisitivo, China hace más de 10 años que está en primer lugar. Oye, eso. Entonces, en esa medición de riqueza, China es la primera potencia del mundo.
Entonces, sí. Eso da una geopolítica bastante diferente a muchos años atrás. Por supuesto, está liderada. Y en innovación, ¿quién lidera? En innovación lidera China. Claro. China en el 2019, por primera vez, rebasó en registro de patentes a los Estados Unidos. Porque tú sabes que se mide a un país industrializado y desarrollado sobre la base de las patentes y el registro de patentes, que es lo que demuestra tu evolución tecnológica. Entonces, China desde el 2019 destronó a los Estados Unidos en términos de registro de patentes, y la diferencia entre patentes estadounidenses y China hoy día es brutal. Lo que quiere decir que China es la vanguardia tecnológica del mundo. Pero además, China ahora mismo, que produce esta fábrica de Xiaomi produce un vehículo, óyese bien, un vehículo cada 70 segundos. Ay, produce mi madre. Cada 70 segundos, porque esa fábrica está robotizada. Esas son de las llamadas fábricas oscuras, donde no hay luz porque no trabajan personas, son las máquinas. Entonces, es un ejemplo del desarrollo tecnológico de China, que produce el 51% de los robots del mundo. Entonces, es un reto que tiene Estados Unidos para enfrentarse a estos avances en todos los ámbitos que tiene esta sociedad, que tiene este país, que se está convirtiendo en dominante y que es el líder indiscutible de los BRICS. Entonces tú tienes un bloque que le llaman los BRICS, cada vez más fortalecido, Europa cada vez más debilitado y Estados Unidos cada vez más débil. Así es. Esa es la realidad que estamos viviendo. Por supuesto que sí. Es que Estados Unidos... pero ese es el panorama geopolítico que estamos viviendo ahora. Estados Unidos se desindustrializó. Sí. Y se desindustrializó con aquellas políticas del consenso de Washington neoliberales, donde ellos pretendían ser los fabricantes y el mundo consumidores. Y entonces impusieron una política de desmontes arancelarios, ¿verdad? Pero cometieron un error, yo siempre lo digo, de cálculo, que fue la llamada política de deslocalización de las empresas. O sea que las empresas podían mudarse a cualquier parte del mundo y seguían siendo estadounidenses. Pero resulta que la mayoría, buscando mano de obra barata, se mudó a China. Y entonces empezó un proceso de desindustrialización en los Estados Unidos. Y China se empezó a industrializar, no solo con empresas estadounidenses, sino con empresas también europeas. Se mudaron muchas empresas, sobre todo automotrices, de Europa a China. Ya se fabricaba Mercedes, Volkswagen, sobre todo Volkswagen. Y eso empezó a producir el declive de los Estados Unidos. Estados Unidos entonces se enfocó en una economía de servicios, mientras China se convertía en la gran fábrica del mundo. Estados Unidos contaba con ¿qué? Bueno, con venta de servicios, con tecnología y con el dólar que le daba fortaleza. Exactamente. ¿Verdad? Porque acuérdate tú que después de los acuerdos de Bretton Woods, donde Estados Unidos se impuso su dólar, su moneda, como la moneda de intercambio y de reserva internacional, se mantuvo siendo dominante durante un tiempo, hasta los años más o menos 70. Dice que eso es lo que sostiene a Estados Unidos, la moneda. Le voy a explicar al público por qué, que quizá muchos lo saben. Sí. Esa moneda estaba basada, tenía un respaldo en oro, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Estados Unidos con la guerra de Vietnam emitió mucho dinero inorgánico, o sea, dólares sin respaldo en oro. Exacto. Y los europeos se dieron cuenta. Francia empezó a salir de sus dólares para que le dieran su oro. El oro. Y empezó a salir de las bóvedas estadounidenses oro, mucho oro, porque la gente entró en pánico, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estados Unidos sacó de la manga algo para mantener el dominio del dólar. Y ahí nace el petrodólar. Hace un acuerdo con Arabia Saudita, le dice, mira, porque ya el dinero no tenía respaldo en oro ni en riquezas, se convirtió en un dinero fiduciario, un dinero que tú confías en él porque confías en la fortaleza económica del país. Entonces, como ya perdieron eso y había un pánico con el dólar, la gente estaba saliendo del dólar y estaba buscando oro, ellos hicieron un pacto con Arabia Saudita, que en esos momentos estaba en conflictos regionales. Le dicen, mire, yo te voy a dar protección militar frente a tus enemigos en la región, a cambio de que todo tu intercambio comercial el mayor productor de petróleo y exportador de petróleo, todo tu petróleo se venda en dólares.
no acepte una moneda más. Entonces eso pudo retener el dominio del dólar. A partir de ahí el dólar se convirtió en la única moneda, o siguió siendo, por eso, la única moneda de intercambio comercial y siguió siendo la moneda de reserva del mundo. Correcto. Pero ¿qué pasa? Entra en crisis ahora. ¿Por qué? Porque las sanciones a Rusia Lo que tú explicabas ahorita. generan una desconfianza en el dólar, porque dice, bueno, si yo tengo reserva en dólares Claro. por una razón política, esta gente me va a quitar mi dinero, me va a robar mi dinero, entonces yo no confío en eso. Y ahí viene el oro. Pero ahora vienen otras alternativas de intercambio comercial, como es el yuan digital y una canasta de moneda que están tratando de crear los BRICS para su intercambio comercial. Eso debilita el dólar y eso, que era lo que mantenía a Estados Unidos con fortaleza económica, entonces está entrando en crisis. Sí. Ya no hay esa fortaleza económica del dólar, ya no puede dominar con el dólar, ya no es un país industrializado. Todo lo que compra todo lo que consume tiene que comprarlo en un círculo vicioso siguiente. Yo le tomo prestado a China dinero para consumir y entonces le compro a China porque la balanza comercial con China es deficitaria. Totalmente. Entonces China le presta el dinero para que le compre a China los productos que necesita para consumir. Es una debacle terrible lo que está viviendo los Estados Unidos. Y además de su situación interna que tiene, Y entre no, demócratas. una fractura social interna terrible. Tremenda. Terrible. Mira, otro interesante de esta conversación, de mucha profundidad. Otra de las cosas que se revela también, que se conocen y opinan, la reunión de Donald Trump y Xi Jinping. Hay quienes señalan que eso era como una táctica de Donald Trump para ver si dividía lo que le llaman el G2, que el G2 es Rusia y China, y que como que Donald Trump quería lograr separar a China de Rusia y que el G2 fuera Estados Unidos y China. Pero sucede que después de la reunión de Donald Trump y Xi Jinping públicamente, a los 2 días después, el alto mando militar, vamos a decir, y los estrategas rusos y chinos se reunieron en público como mandando un mensaje. La reunión se produjo entre los dos grandes líderes, pero esto sigue como compactado. Como que esa fue la imagen que se quiso mandar. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, tú sabes que lo que querían los Estados Unidos era reeditar aquella política que le dio resultado de Kissinger en su momento, la teoría de separar a China de Rusia, y lo logró. Sí. ¿Lo logró? ¿Cómo lo logró? Bueno, lo logró invirtiendo en China, o sea, permitiendo que sus empresas se mudaran a China, y hubo una apertura comercial y unas relaciones comerciales que empezaron a hacerse fluidas, y eso separó a China evidentemente de Rusia, y lo logró. Kissinger fue exitoso en esa trama. Sí, que se quiso reeditar ahora. Ahora se quiso reeditar, pero la coyuntura es distinta. Los chinos y los rusos conocen la experiencia que hubo entre China y la Unión Soviética. Exacto. Y no cayeron en el gancho. Entonces, los intereses de China y Rusia ya son muy estrechos. Hay intereses económicos, intereses estratégicos, ¿verdad?, en términos geopolíticos, y eso no lo va a romper una reunión entre el presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump. Yo creo que eso es una alianza ya, por lo menos por largo tiempo, irrompible. Yo creo que incluso las políticas erráticas exterior de los Estados Unidos lo que han hecho es acercar más a países que estaban, diríamos, en el medio. Claro. No estaba en ningún lado ni en el otro, y lo que ha hecho es acercar más a ese bloque de los BRICS, a esos países que se han sentido lastimados. Incluso Donald Trump ha lastimado a su aliado tradicional, que es Europa. Europa, prácticamente. Entonces, la espalda le ha dado. Le ha impuesto aranceles, sí. Los ha maltratado, pero Europa vive una crisis de liderazgo seria. La verdad es que los presidentes... Lo que está pasando con Inglaterra. Los presidentes europeos son una especie de memes. Da vergüenza lo de Merz en Alemania. En Alemania, sí. Da vergüenza lo de la presidenta europea Ursula von der Leyen, que está esperando dictados de los Estados Unidos. Yo recuerdo aquella reunión con Donald Trump, con todo el liderazgo europeo. Estaban los presidentes, el canciller de Alemania y la propia Ursula von der Leyen. Y esa reunión fue una reunión penosa y triste para Europa.
como si el gran hermano estuviera dándole órdenes. Fue lamentable, ¿no? Sí, lamentable. Y además está socavando la economía europea, Sí, porque sí. mientras se ha encarecido la producción europea con la energía cara, comprando petróleo y gas caro, los Estados Unidos están dando incentivos a las empresas europeas para que se muden a Estados Unidos. Y eso es un acto de deslealtad. Sí, claro. Entonces, pero los europeos lo aceptan como bueno, porque lamentablemente no se trata de Churchill, no se trata de estos grandes líderes europeos de la época, ¿no? Que tenían un sentido de dignidad y de defensa de los intereses europeos. ¿Tú crees lo que vamos a decir, la versión que se tiene y sobre todo admitida por algunas autoridades norteamericanas de que en Ucrania los rusos ganaron esa guerra ya? Pero no, pero eso no, pero que ya... Que ya eso es un caso perdido. Ellos lo que están buscando es un bajadero, ¿verdad? Porque lo que pasa en Ucrania no es una guerra entre Ucrania y Rusia, No. es una guerra entre el mundo occidental, la OTAN, Sí, ¿verdad? claro. Y el mundo no occidental. Sí. Porque aunque no lo creamos, ahí está China. Sí. Porque ¿qué es lo que se preocupa? Sí, seguimos con la misma geopolítica. Claro, ¿qué es lo que se preocupa? La gente dice, que Rusia invadió. No, Rusia no invadió. Óyeme, ¿qué es lo que pasa? Cuando la Unión Soviética se liquida, Gorbachev le pide a James Baker, que era el negociador en ese momento, cuando ya se firma el acta de defunción de la Unión Soviética, le pide que la OTAN no avance hacia el este. O sea, no cerquen a Rusia. Bueno, y se comprometen. Sí. Mucha gente dudaba de eso, pero hubo una desclasificación de documentos donde el propio James Baker decía ni un metro más hacia el este. Bueno, hubo un pacto. Claro. Pero ¿qué ocurre? La OTAN se quería expandir. El presidente que dije el otro día en un programa y lo repito aquí, el responsable de la guerra en Ucrania es Bill Clinton. Bill Clinton. Sí, Bill Clinton. ¿Por qué Bill Clinton? Porque ese pacto de no avanzar hacia el este lo rompió Clinton. Lo rompió Clinton cuando en su gobierno aceptó la expansión de la OTAN a los países que fueron del área de influencia de Rusia o que fueron incluso parte de la Unión Soviética, sobre todo los del Báltico. Entonces, ¿qué ocurre? Después que lo hicieron, a él le advirtieron algunos analistas, si hacemos eso va a tener repercusiones futuras. No la va a tener ahora porque Rusia está muy debilitada, Boris Yeltsin es un individuo nuestro, pero cuando se recomponga Rusia, eso va a traer un problema porque ellos se van a sentir amenazados en su integridad. Hubo otro que le aconsejaron al presidente Clinton, no, eso es conveniente porque podemos retener el poder, o sea, lo usaron como política interna, ¿no? Esa acción puede hacernos que el Partido Demócrata retenga el poder. Bueno, ¿por qué optó el presidente Clinton? Lo vieron como una opción de campaña. Exacto. Clinton optó por el Consejo Interno y entonces decidió que la OTAN se expandiera. Pero eso no quedó ahí. Luego ya Putin está. Entonces quieren seguir acorralando a Rusia con Bielorrusia, con Ucrania, y entonces dice, bueno, si me hacen esto, yo tengo que impedirlo. Y entonces incursiona allí para evitar que Ucrania se convierta en parte de la OTAN. Una cuestión que ya se venía dando antes. Sí, claro. Porque en Ucrania hubo, no sé si tú recuerdas, aquellos eventos del Maidán, unas revueltas que habían en Ucrania, sí, eran internas, debido internas, sí, a que el presidente tenía un convenio comercial con la Unión Europea, lo rompió para hacer un convenio comercial con Rusia, y entonces Occidente financió estas revueltas del Maidán, ¿no?, para sacar del poder al presidente, colocar un presidente pro-occidental y empezar un proceso de adhesión de Ucrania a la OTAN. Por eso Rusia toma la decisión. Se hicieron los acuerdos de Minsk, el 1 y el 2, que procuraba la paz, pero la presidenta, la canciller alemana, Merkel, sí, admitió en sus memorias que los acuerdos de Minsk no se hicieron para cumplirse, sino para ganar tiempo, para que Ucrania ganara tiempo frente a una futura confrontación con Rusia. Para que tú veas. Y ahora prácticamente
todo el mundo llega a la conclusión Pero ¿qué es lo que esa guerra se perdió. No, entonces concluyo diciéndote que esa fue la pregunta que me hiciste. Claro que perdió. El tema es cómo bajarse de eso. Cómo salir de la situación. Cómo Estados Unidos sale. Porque no pueden dar el espectáculo de Vietnam. Claro. Que salieron huyendo. No pueden dar el espectáculo también. Hay un manejo diplomático. No pueden dar el espectáculo de Afganistán, que salieron huyendo también, despavoridos y en desorden, desorganizados. Entonces, lo hacemos aquí también. Eso sería un golpe muy duro para Estados Unidos. Hay que buscar una salida. ¿Cómo lo hacemos? Le cedemos algunos territorios rusoparlantes a Rusia. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo salimos de este tollo? ¿No? Para que no se parezca a lo de Vietnam que no se vea como una derrota. Y a lo de Afganistán. Entonces, ese es el tema, esa es la discusión. Esa es la de ahora. Esa es la discusión que hay. Sí, la salida. Claro. No, de que una salida vergonzosa. Así es. Ellos quieren tener una salida digna, la OTAN y Occidente. Eso es lo que se está viendo hasta ahora. Manolo, pero el tiempo se nos fue en todo lo que fue la geopolítica. Nos falta tiempo para después tocar los temas del partido y de Haití. Está bien. Pero dinos algo del evento del día 30, más o menos, de la Fuerza del Pueblo. Aprovecha aquí, invita. Sí, la Fuerza del Pueblo está convocando para el día 30 a una marcha en la que participen no solo los militantes de la Fuerza del Pueblo, sino toda la sociedad que se siente afectada por este desgobierno. El tema de los apagones, el tema del deterioro del metro de Santo Domingo, el tema de la inflación galopante que sigue a pesar de las medidas de corte monetario que han tomado, que no han podido pararla, el tema de la contracción económica y de baja inversión que tiene el país sin movimiento comercial ni económico, donde todos los sectores están prácticamente paralizados de la economía. Entonces, contra toda esa situación que está viviendo la República Dominicana, vamos a marchar el próximo 30 de noviembre aquí en la capital. Ya estaremos, ¿A partir de qué hora es? A partir de las 10 de la mañana. Estamos convocando al pueblo que se siente afectado por esta situación de calamidad que estamos padeciendo. Bueno, Manolo, muchas gracias. Hemos llegado al final de la entrevista y con ello hemos llegado al final del programa y vamos a invitar a todos los que están en sintonía con nosotros a que vuelvan a estar con nosotros en otra entrega de su programa. Así vamos. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias a ti, Manolo, por esta oportunidad. Y espero que te hayas sentido bien en esta cátedra de política internacional que hemos visto aquí. Es importante el dato, cómo la coyuntura geopolítica ha cambiado en estos tiempos. Gracias a ti, Manolo. Bien.